Muy bien. Hace unas semanas hablando con un amigo sobre estas cuestiones de los algoritmos, las operaciones aritméticas, me decía que él hablaba con un compañero de su trabajo y que el compañero le decía que no le gustaba los experimentos que yo hacía a veces con los niños. Decirle que uno no hace experimentos, las cosas que uno hace están en el currículum y no son inventadas por uno, sino vienen desde hace muchos años. Es un movimiento que viene de hace 40 años, de los años 50, tal vez más, de renovación en la escuela. Lo que ocurre que por desgracia en la educación los cambios son muy lentos, ¿no? Entonces, a mí a veces comprendo que estas situaciones no son fáciles para una persona ajena a esta temática. Yo no pongo de ejemplo a nadie sino a mí. Yo la primera vez que estaba en un curso, cuando yo era un experto que hacía unas divisiones grandísimas y unas multiplicaciones enormes, eh, estaba en un curso y lo daba un maestro madrileño, Luis Ferrero, y él nos creaba conflictos cognitivos con respecto a todas estas cosas y nos desbarataba con lo bueno que era uno haciendo divisiones y multiplicaciones, y de repente este señor nos hacía ver la inutilidad de esas operaciones tan grandes. Entonces es normal que una persona que no entiende de esto pues responda así. Eh, Tirado Benedí fue un profesor que huyó después de la Guerra Civil Española y hizo un gran trabajo en México. Los mexicanos, como siempre, muy solidarios, muy hospitalarios, lo acogieron, él hizo un gran trabajo y ya él tenía la intención de introducir en los años 40, fíjense, las máquinas de calcular que empezaban a aparecer en las empresas allá por los años 40, 40, hagan la resta. Y se encontraba con una gran reticencia, una gran resistencia de otros maestros que no querían que incorporaran esas máquinas porque si no tenían ellos que ponerse a aprender y no todo el mundo está dispuesto. Él lo llamaba la quincallería pedagógica, ¿no? Y ponía como ejemplo el de que tal vez cuando se pasó del arado a la era industrial, cuando se empezaron a utilizar las maquinarias de la agricultura, muchos se resistían a abandonar el arado, ¿no? Que ante toda innovación siempre hay una resistencia, ¿no? Entonces tenemos que enfrentarnos a un concepto nuevo que es la inutilidad conceptual, ¿no? Que en las escuelas, en los institutos, en los centros educativos se está dedicando cientos y cientos de horas a enseñar inutilidades como esto, ¿no? Un libro de tercero de primaria, vamos a ver si lo enfoco bien, donde se está enseñando estas prácticas a los niños. O sea, fíjense, para calcular 95 repartido entre 4, se tiene que hacer todo este destartable. Cuando 95 entre 4, eso es una cena que van 4 amigos a cenar, y 95 entre 4, esos son 100, pues 25 euros para cada uno pagamos, y de los 5 euros que nos quedan dejamos 2 euros de propina y 3 los guardamos para las cañitas que nos vamos a echar después cuando vayamos a otro lugar. Entonces no se puede permitir, si usted es una madre o un padre, una profesora, si es una profesora, deje de hacerlo ya, no gaste neuronas en esto. Y no te lo pierdas cuando ya me hablan de la división de 3 cifras, por favor, y división de 2 cifras. En la escuela no se hace divisiones de más de una cifra, en la escuela, en la secundaria y en la universidad y en todos lados. Eh, pues si usted es una madre o un padre, cree un estado de opinión con sus amistades, con otros padres, y en las reuniones de profesores dígale que ya eso no aporta nada conceptual a sus hijos, y que dejen de hacer esas prácticas inútiles, que dediquen su inteligencia de profesores a enseñar a pensar, a razonar, que ya sé que lo hacen, pero a intensificarlo y a mejorarlo, porque para eso sí son muy necesarios los profesores, pero para enseñar estos algoritmos inútiles que nadie hace en ningún sitio, no se puede estar dedicando tanto tiempo. Entonces, para ir acabando, recordemos el concepto ese de
inutilidad conceptual. Eso es, se enseñan conceptos en el sistema educativo que son inútiles y durante mucho tiempo, ¿no? Eso es la división de 2 cifras, de 3 cifras, y nadie hace eso fuera de un centro escolar, en ningún sitio. Ah, pero es que eso prepara, no prepara para nada. Constant Camilo lo tiene mucho más, lo tiene muy argumentado, todo lo contrario, atrofia y a la larga no deja desarrollar ciertas capacidades para el cálculo mental. Entonces, conclusión, abandonen esas prácticas de divisiones y multiplicaciones grandes. Solo hay que trabajar con operaciones y números pequeños, que es lo que se lleva desde que se levanta hasta que uno se acuesta. Pues nada, gracias y recuerden, inutilidad conceptual.